Queridos amigos, buenas noches. Una vez más nos volvemos a juntar. Siendo miércoles, las 7 de la noche, vamos a empezar nuestras charlas, como de costumbre, cada miércoles y sábado, los cuales vuelvo a invitarlos para que nos acompañen. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a empezar. Caballero Ilustre, buenas tardes, qué gusto de verlo. Justamente voy a empezar, como siempre hago a veces una introducción, voy a empezar con algo que usted dijo el día lunes que me gustó. Cuando habló de Filipenses 4:6, aquí estamos. Roger, caballero ilustre, buenas tardes, gusto de tenerlo por aquí, es un placer verlos. Martín hizo el día lunes una introducción que me gustó. Tomó un versículo interesante y quería tomar un pequeño apunte nada más. Dice, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Confirmó, llamémoslo así, una idea que siempre tengo. Había tres cosas para tomar en cuenta ahí. Una oración para conversar con el Señor, un ruego por algo que nosotros pedimos y una acción de gracias porque en base a su voluntad nosotros recibiremos una respuesta. No necesariamente la que nosotros pedimos, porque no sabemos, digamos así, cuál será la voluntad del Padre respecto a nuestra petición, pero hay algo interesante que me gustó, esos tres puntos: oración, ruego y acción de gracias. Nada tiene que ver con lo que ahora se inventa, ¿no? Yo declaro, yo decreto, yo ato y desato. No. Nosotros tenemos que dirigirnos al Señor en oración, en un ruego, clamor y en una acción de gracias, recibiendo lo que el Señor nos va a dar. Y punto. No hay cosas raras, ni decreto, ni ato, porque la voluntad de Dios es su voluntad, no la nuestra necesariamente. Pero bueno, vamos a empezar la tarde. Vamos a hablar de Isaías. Les dije que algo de Isaías íbamos a hablar. Y vamos a hablar de un capítulo muy interesante. Se ha hablado mucho de esto y no quería ser menos. Del capítulo 53 de Isaías. Muchos le llaman el quinto evangelio, porque si ustedes recordarán, pues habla mucho de la vida de Jesús, ¿no? Durante mucho tiempo, especialmente con Isaías y Samuel mismo, que estuvo viviendo antes de unos 300 años antes de Isaías, los profetas se les dijo, o los profetas dijeron también, que habría un momento, una época en que Dios gobernaría sobre todo Israel, e Israel sobre todo el mundo. Dios reinaría y gobernaría en Israel mediante un rey justo, que saldría de la simiente del pacto abrámico y con el pacto davídico como hijo de David. Un rey justo, el rey que daría libertad a los cautivos de Israel. Pero usted recordará la historia. Había un pueblo de Israel que quería un rey. Todo el mundo tenía un rey y ellos querían un rey, y agarraron a Saúl. Y Saúl no fue puesto por Dios y fue rechazado por él. Ustedes saben el final de Saúl y inclusive de toda su descendencia. Hace un tiempo hablamos de Jonathan y Mefiboset, pero toda la descendencia de Saúl relativamente desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque no había sido puesta por Dios en ningún momento, ¿no? Y llegó David, el gran David, ¿no? Muchos hablamos de las maravillas que hizo David, y es cierto, pero fue un rey sangriento. Y no se le permitió, fíjense bien, fue un guerrero que no se le permitió construir el templo. Usted recordará cuando David le dice a Natán, voy a construir un templo para Jehová. Y Natán, perdóneme la palabra, torpemente le dice, adelante. Tortas de chipotle, gusto de tenerte por aquí, hermano, es un placer, espero que nos acompañe. Estamos hablando un poquito en este instante de David, pero vamos a hablar de Isaías.
Dios le dijo a Natán, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? Yo no te dije que dijeras eso. Fue una cosa tuya, ¿no? Y como siempre, a veces los profetas algunas veces en esos tiempos ya hablaban por sí solos, ahora hablan todos los días por sí solos y Dios no tiene nada que ver en el asunto, pero David tenía unos problemas, y usted los conoce, serios. No podía hacer algo tan santo, llamémosle así, como construir un templo a Jehová. Pero llegó Salomón. Salomón, por medio de su sabiduría, recuerden al principio, lo único que pidió a Jehová fue sabiduría para poder reinar el pueblo. Se engrandeció el reino grandemente. Era la persona más rica del mundo y lógicamente todo el pueblo se levantó con él. Pero, como ocurre casi siempre cuando las cosas van demasiado bien, cuando la tranquilidad del pueblo está muy bien, o la tranquilidad personal, o la economía camina muy bien, o las bendiciones que se han recibido hace que uno relativamente viva bien y esté en paz con todo el mundo, que a veces nos creemos que nosotros somos los artífices de todo eso. Y vienen los errores. Porque a veces ya creemos que en un determinado momento, bueno, ya la hice, ya lo logré. Y nos olvidamos un poquito del Señor. Y Salomón no fue la excepción. Se casó con un montón de esposas, ¿no? Ustedes ya recordarán esto. Y tuvo 300.480 concubinas, por lo que jamás llegaría a ser un rey justo. Si usted lee la historia de Salomón, al final de su reinado, se dividió el reino. El reino del norte estaba hecho pedazos. Había una corrupción tremenda. Me hace recordar un país por aquí alrededor. Era un país, un reino corrupto, miserable. Y el reino del sur no se quedaba tan atrás, ¿no? Tanto los reyes del norte como del sur, era imposible que saliera ahí un rey justo, que pudiera liberar al pueblo. Entonces, en ese momento, en el tiempo cuando la línea de David estaba realmente haciéndose pedazos, Dios habla a Isaías y le da una revelación sobre justamente un rey justo, que sería la parte, ¿cómo podríamos decir?, contradictoria, porque ellos esperaban un guerrero. Le dice que sería un esclavo, que sí vendría a sufrir, a pasarla mal, que ese rey justo sufriría por la maldad que otros habían hecho y que moriría por esa causa. Pero él no moriría por su pecado, sino por el pecado de los demás, por los pecados de otros. Y ahí es donde vamos a leer Isaías 53. Si tiene su Biblia, no vamos a leerlo todo, porque yo me imagino que usted tantas veces he escuchado una prédica de esto que vamos a leerlo de a poquitos, pero algunas partes nada más. 53 dice algo así. En el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Usted y yo sabemos que es la vida del Señor. Siglos después iba a cumplirse esto. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su intercesión, la coronación y salvación, solo de nosotros, solo mediante Jesucristo. Unas cientos de años antes se había escrito esto. Si usted es un lector cotidiano, en todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, usted va a encontrar que, sobre todo en el Nuevo Testamento, hace mucho mención a estas partes. Repiten en varias veces pedazos o versículos completos de este capítulo 53 de Isaías. Esta es una profecía que se cumple. No son las profecías que ahora dicen de que la pandemia se acabará cuando se acabe, o yo sé lo que va a pasar en diciembre, o yo sé y yo pido de que este hombre va a vivir y exijo que viva, y cosas por el estilo, sino en forma detallada. Y si usted desmenuza cada versículo, se va a dar cuenta que es todo el proceso final de la vida de Jesucristo. Ahora, quiero que escuche usted bien esto. ¿Cómo un hombre pecador como yo y como algunos puede estar bien con Dios? No hablo de muchos demás. Yo sé que hay muchos más santos que yo, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que un pecador pueda tener el desparpajo de acercarse a Dios o de servir al Señor? Fíjese lo que dice Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. A veces dice la gente, ¿cómo es posible que haya algunos que prediquen? Porque algunos tenemos todavía, a pesar de los labios inmundos, haber visto a Jehová de los ejércitos, en medio por el cual salvará a todo su pueblo. Un siervo, el Mesías, un rey justo, y se cumplirá toda esta profecía. Y se cumplió. Durante los tiempos luego de la ascensión del Señor, los judíos no creían esto. Luchaban contra esto, y una de las luchas fue comenzar a matar a los cristianos, porque ¿cómo era posible de que el Mesías, el que nos iba a libertar, haya sido Jesús? No lo creen, y hasta el día de hoy no creen eso. Hasta el día de hoy el judaísmo rechaza a Jesús. Todavía está esperando al Mesías que venga con su espada y comience a conquistar todos los pueblos y darles libertad. Y no llegan a entender verdaderamente y desconocen. Y quieren desconocer a Jesús en este capítulo de Isaías. No quieren entender de que Jesús llevó en nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo un pecador puede estar bien con Dios o con Jesús? Porque Él pagó por mis pecados allá en la cruz. Parece a veces difícil de entender. Parece complicado de entender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que yo me pueda acercar siendo como soy? Pero es que el Señor ya no nos ve como somos. El Señor nos está viendo después de haber sido crucificado y perdonado nuestros pecados. Ahora, nosotros que hemos recibido al Señor,
que hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos acercarnos, porque el velo se ha roto. Podemos ahora sí estar en su presencia. Cada día que usted y yo lo necesitemos, que usted y yo vayamos a adorarlo, que usted y yo, Anita Sosa, buenas tardes, estamos hablando un poquito de Isaías capítulo 53. Mire lo que dice exactamente. Despreciado y desechado entre los hombres, ni su familia creía en él. ¿Qué puede salir bueno de un pueblo como Belén? Escondimos el rostro porque sabemos de que nosotros, si nos acercamos con nuestros pecados, no podíamos mirarlo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, todo aquello que nosotros deberíamos pasar. Fue herido y abatido por cada uno de nuestros pecados, fue golpeado, fue coronado de espinas por nosotros, por pago de nuestros pecados. Por todas aquellas rebeliones, acordará usted que una y otra vez el pueblo se rebelaba y se rebelaba como nosotros, una y otra vez pisamos la misma piedra. Cargó Él todos nuestros pecados. Por esa razón podemos acercarnos, por esa razón podemos llegar al trono de Dios y levantar las manos y adorar en su presencia. Y en nuestro caminar ir dejando todo aquello que todavía no es grato al Señor. Tenemos que hacerlo. Tenemos que conocer al Señor, tenemos que saber de que esto se cumplió. Esas son las profecías que el pueblo debe seguir, aquellas que se han cumplido, aquellas que hombres de Dios hablaron y se cumplieron. No hombres de Dios que aparecen por ahí y dicen cualquier palabra y uno las cree y uno... y después nos damos cuenta que son mentiras. Hay una pugna ahorita de poderes. ¿Quién tiene la razón? El único que tiene la razón es el Señor. Él decidirá quién va a estar al frente. Él decidirá quién es aquel que merecemos nosotros. Pero algo interesante sucede de todo esto. Y este día lo vamos a hacer cortito. Quiero que lea Hechos 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ya me imagino que usted ya tiene una idea por dónde vamos. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe para que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hay mucha gente en las iglesias, nuevos y viejos, recién convertidos o con 20 años de cristianismo, que aún necesitan lo que va a ser Felipe. Porque a pesar del tiempo transcurrido y debiendo ser ya maestros, todavía necesitan a alguien que les enseñe y los discipule para seguir adelante. Muchos todavía. Hemos leído el capítulo 53. No, como dicen, no les cae el 20 y necesitan un Felipe. ¿Será usted Felipe?
¿Qué le dice Felipe en el 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En el capítulo 53 hemos visto la profecía de lo que iba a pasar el Señor. En los 4 evangelios se cumple esa profecía y hay una descripción completa desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Pero en ese lapso, en esos 3 años y medio, el Señor preparó hombres que pudiesen llevar el Evangelio a otros, y a otros, y a otros. Pero siempre existirán, así como este eunuco, que todavía no entiende, que todavía no comprende las Escrituras a pesar de tenerlas y leerlas, porque este hombre estaba leyendo a Felipe y no entendía. Y no habrá alguien que pueda explicarme. Usted, el liderazgo, los convertidos, aquellos que todavía dicen que son santos, estarán capacitados para explicarle a alguien lo que pasó el Señor, la razón por la cual estuvo crucificado, murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. ¿Cuál es la verdadera razón para que esa gente entienda de que por usted, por mí, por ellos, murió en la cruz? ¿Habrá alguien que pueda decirle, te ruego que me digas de quién dice el profeta? Entonces Felipe es usted, Felipe soy yo, Felipe son cada uno de los miembros de la iglesia, líderes, pastores y todos, que en vez de a veces estar elucubrando ideas y métodos, abriendo su boca, abriendo nuestra boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función, ese es el trabajo que nos dio el Señor. No hacer comidas, ni pachangas, ni fiestas, no. Lo que nos mandó es a predicar. Recuérdense, id y predicar a toda criatura. Y aquellos que crean serán salvos. Pero se lo dijo a usted, me lo dijo a mí. Por eso leímos Isaías 53, que tiene relación con este hecho. Tenemos que contarles, tenemos que explicarles, tenemos que enseñarles y discipular a la gente cuál es la razón por la cual el Señor fue crucificado. Cuál es la razón por la cual ascendió a los cielos y un día vendrá, después que suene la trompeta, por su pueblo. Pero está en usted y en mí. Hermana, buenas tardes. Aida, mucho gusto. Estamos hablando un poquito ya, como les decía, un poquito corto, de Felipe y el eunuco. En que hay una responsabilidad en nosotros ahora, y más en estos tiempos que hay unas pugnas por poderes, tanto fuera como dentro de las iglesias. Nuestra prioridad debe ser predicar el Evangelio a toda criatura. Eunucos hay en todas partes. Hombres que quieren aprender, que quieren saber, pero que no entienden. Que agarran las Escrituras y no hay nadie que les diga, siéntate, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Por eso muchas veces la gente después de 3, 4, 5 veces que lee y no entiende, simplemente se retira, porque no hay nadie que discipule a esos hermanos o nuevos convertidos. Porque hay otras religiones o sectas que les dan el tiempo que nosotros deberíamos darle. Renacer González, buenas tardes. Mucho gusto de verte por aquí, bendiciones. Les decía que hay muchos grupos, sectas y religiones que sí se toman el tiempo para levantar con engaños y con mentiras a esa gente.
Nosotros somos los que tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, porque no podemos quedarnos quietos y estar sentados y solamente ser oidores, y lo peor, oidores de aquellas cosas que nos gustan que nos digan. Nos encanta que nos bendigan, nos encanta recibir bendiciones, nos encanta recibir milagros, pero yo me pregunto, ¿nos encanta igual expandir la palabra de Dios? Veo con tristeza que a veces en algunas reuniones hay 1000, 2000, porque van a aprender la última rutina, pero hay 30, 40 cuando van a recibir una enseñanza. Si la enseñanza es de bendición, hay más gente. Si la enseñanza es para corrección, ya son menos. Si la enseñanza es para enseñar, mucho menos todavía. Tenemos que cambiar esa idea. Tenemos que volver a la Escritura para decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién es la persona que no sabe? Yo voy a ir. Pon gracia en mí para poder llegar a esa persona. Felipe fue llevado para enseñarnos algo a nosotros, de que tenemos que enseñar. ¿De quién está hablando este profeta? No lo sé. ¿Qué dice la Escritura? No lo sé, no conozco. ¿Quién es ese tal Jesús? Y le anunció el Evangelio de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No podemos estar ya con todo este problema que tenemos encima. Que la pandemia, que el fuego, que las enfermedades, que las pugnas entre políticos, e inclusive pugnas entre pastores y maestros. No podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual es. Por eso al principio les decía que me gustó lo que enseñó Martín el lunes. En toda oración y ruego y en acción de gracias. Esa es la relación con Jesús. Oración, clamar y dar gracias. No es decretar. Griselda, mucho gusto que estás con nosotros. Una vueltita siempre es bueno. Aquí estamos tratando de conversar un rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está usted y en mí. Hay mucha gente que está como este eunuco. A veces oímos de que alguien está leyendo, de que alguien está estudiando la Biblia y no la entiende y nosotros nos hacemos un costado. No es nuestra responsabilidad que lo atienda el pastor, que lo atienda el líder. No, es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque ya debemos ser maestros. Después de 10 años de cristianos, deberíamos ser maestros. No simplemente oidores o buscadores o mirones. No. Participantes efectivos en la obra del Señor. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podrá usted crecer si a veces cree que se las sabe todas? Ese es otro problema. A veces creemos que ya sabemos mucho y ni siquiera hemos terminado de leer la Biblia. Libros menos todavía. Yo les decía, creo que alguna vez leí por ahí que el cristiano con la justa ley de la Biblia y uno que otro librito más al año. No es de que se lee un libro por mes, no, al año. ¿Cómo podemos enseñar? A veces decimos, no necesito eso porque el Espíritu Santo va a sacar algo de aquí cuando hay algo aquí, cuando no hay, ¿qué puede sacar?
¿Se acuerda de la harina y el aceite? ¿Se acuerda del aceite y las tinajas de aceite y todas esas cosas? Había, aunque sea un poquito. Si no hay, ¿qué podemos sacar? Entonces necesitamos usted y yo prepararnos para que esto se haga realidad. De que, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús a todos, a toda criatura. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Por eso empecé con Isaías 53. Es todo lo que pasó el Señor. Hemos visto por películas, hemos visto la pasión de Cristo, pero yo le aseguro que muchos cristianos solo leyeron esos versículos cuando en Semana Santa el pastor nos predicó, después nunca más. Porque no hay un deseo de crecer, de aprender y de enseñar. Usted nació y fue llamado para enseñar, porque dijo, id por todo el mundo, predicando la palabra de Dios. No le dijo fulano, sutano y mengano. Id a todos, a usted, a mí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a trabajar y prepararnos para llevar la palabra de Dios. No podemos simplemente decir, esa es responsabilidad de otros. No, es suya y mía. Porque si no lo hacemos, no estamos sirviendo al Señor. Y yo recuerdo que muchos dijeron, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ya saben, servir es antes de todo. Antes de su propia vida, antes de su trabajo, antes de su familia, es servir al Señor. No es servir al Señor después de, porque si es después de, hay otras prioridades mayores que Jehová en su vida. Ayer escuchaba a una hermana que justamente decía eso. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lástima que no pueda asistir este sábado porque tengo una reunión. Entonces ya no la servimos. Si usted verdaderamente dice eso es porque antes que de cualquier cosa está el Señor. Y si está el Señor, está usted con la necesidad de explicarle a los demás la palabra de Dios. Muchos lo van a tomar a loco. Ya estamos un poco. Como dicen, de loco todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Pero Él murió por sus pecados y por los míos. En donde Él estuvo deberíamos haber estado nosotros. Lo que pasó debemos pasarlo nosotros. No es suficiente razón. Y encima nos perdonó los pecados. No es suficiente razón para poder hacer lo que Él nos mandó. Si decimos que somos cristianos, llevar y predicar la palabra a toda criatura. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra función. Eso es lo que tenemos que hacer. Les dije que iba a ser cortito. Léase Isaías 53. Son varios siglos antes de lo que sucedió en Belén y Jerusalén. Pero le traerá a usted la idea por la cual el Señor vino y murió. Y por eso usted y yo ahora nos podemos acercar. Porque si en verdad hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, levantar nuestras manos en oración, súplica y en acción de gracias. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. A veces al principio no oro, me tiro de largo. Pero creo que con el versículo que leímos fue bueno. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias porque fue un día excelente. Pudimos hablar de tu palabra. Qué mejor cosa que
juntarnos, amigos, y conversar de ti. ¿Cómo nos podemos llenar de alegría si verdaderamente podemos llegar a orar, estar en tu presencia y darte gracias porque este día ha sido un gran día? Te damos gracias por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en Cristo. Te damos gracias porque tenemos un día más de vida y un día más que podemos estar reuniéndonos a hablar de ti. Te pedimos como siempre por aquellos que sufren, por aquellos que la pasan mal, por aquellos que en este momento están tratando de sobrevivir, por los enfermos. Señor, que tu voluntad se haga en ellos. Si es tu voluntad sanarlos, Señor, tócalos con una mano sanadora y que se puedan levantar y dar gracias y glorificarte. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice nuestras iglesias, nuestros líderes y pastores. Gracias te damos porque, Señor, sin tu presencia no somos nada. Te pido que este día des inteligencia a nuestros líderes, a nuestros gobernantes para poder sacar este pueblo adelante. Y no solamente este pueblo, sino el pueblo del mundo. Hay una pugna de poderes, Señor, sin entender de que el único que tiene el control de todo eres tú. Estamos discutiendo si es bueno o es malo, si hay que ir o no hay que ir, en vez de buscar tu palabra y poder saber cuál es tu voluntad. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por mis hermanos. Bendiciones a cada uno de ellos, a sus casas, a sus familias. Gracias a Aida, Roger, Martín, Ana, Griselda, no sé si todavía nos acompañas, Chipotle, a cada uno de ustedes, gracias. Como siempre les digo, si ustedes están ahí, yo estoy aquí. Muchas gracias por todo. Bendiciones, que la pasen bien. Nos vemos el día sábado. Ahora sí ya estoy más o menos con los días. Oren un poco por mí de cuando en cuando. No estaría nada mal. Hay necesidad de ayuda, de oración y de gracias. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Vamos a ver qué tema. Quise hacerlo corto porque no quería tomar todo Isaías porque sí, ahí sí nos agarraba la noche. Perdón. Pero muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones. Ya saben, si salen, todavía estamos con careta y todo. No, la máscara del santo o la del zorro, como quieran. Y si van por un café, no se vayan a olvidar. Cuídense mucho, bendiciones, muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias, perdón, sábado. Gracias por todo.